realidad social es... Recording is on. Ahorita solo le estoy contestando a Mario su pregunta. Muy bien, entonces les decía que ayer hablamos de la realidad social, que era algo subjetivo, ¿verdad? Porque era dependiendo cómo nos encontráramos nosotros, así va a ser nuestro punto de vista de cómo está la realidad social. Bienvenida, Rebeca. Entonces, ahora vamos a hablar de que se puede analizar objetivamente la realidad social, ¿sí? O sea, si nosotros solo lo hacemos empíricamente, podríamos decir, la realidad social es según el punto de vista de cada persona, o sea, es subjetiva. Pero también existen métodos, ¿verdad?, para poder analizar objetivamente esta realidad social. Muy bien, qué bueno que te pudiste conectar, ¿verdad? Y solucionar el problema del internet. Permítanme que tengo varias preguntas, entonces voy respondiendo esto. Muy bien, entonces, otra vez, estuvimos hablando de la realidad social ayer, ¿verdad? Hablamos también de cosmovisión, pero estuvimos hablando que la realidad social es subjetiva porque iba a depender del punto de vista de cada uno, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que la realidad social también se puede analizar desde un punto de vista objetiva, ¿sí? O sea, ya con más fundamento, y esto es por medio de varios métodos que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar del análisis de la realidad social ya objetivamente, ya no solo subjetiva con nuestro punto de vista o según nuestra situación o la situación de los demás, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de la realidad social objetivamente. Entonces, la finalidad del análisis de la realidad social es conocer los elementos y principios de un todo, ¿verdad? Por medio de la distinción y separación de sus partes. Entonces, permítanme mucho. Bueno, entonces, en sí, un análisis es conocer los elementos y principios de un todo por medio de distinción y separación de las partes. Ir viendo cada parte para ya luego al unirlo, ya vamos a ver un análisis general, ¿verdad? O sea, ya es un de todo, ¿sí? Entonces, a partir de varias partes, al unirlas o integrarlas, ya vamos a ver el todo, ¿verdad? Eso es un análisis, ¿sí? Entonces, el análisis de la realidad social va a ser que vamos a analizar todas las partes, vamos a ir viendo parte por parte
de lo que, o todas las partes que componen esta sociedad, ¿verdad? Y la finalidad de esto es conocer la estructura, las causas, los efectos que presentan los fenómenos sociales y entender su naturaleza, ¿sí? Conocer entonces estructura, causas, efectos que presentan los fenómenos sociales y entender su naturaleza. Y así es como vamos a poder analizar, ¿verdad? Objetivamente, que ya no vamos a ver solo, por ejemplo, la realidad social desde el punto de vista de los de la clase alta o de la clase media o de la clase, sino que ya en general cómo está, ¿verdad? Entonces ya vamos a hacerlo más objetivo, ya no solo subjetivo. Y entonces para esto se vio la necesidad de utilizar en sociología, ¿verdad? Los métodos. Y dice que un método es un conjunto de principios teóricos y normas concretas de actuación. Entonces, hay principios, hay algo que vamos a seguir, ¿sí? Que tiene sus pasos y entonces esto nos va a ayudar a llegar a analizar objetivamente esta realidad. Y también está la mayor fuente de todos, aunque hayan diferentes métodos, pero nuestra mayor fuente de información es la observación de la realidad, ¿sí? Porque observando nos podemos dar cuenta cómo está realmente la situación, ¿verdad? Y la propia experiencia sobre los hechos y fenómenos que se quieran analizar. Observando podemos determinar cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿verdad? Nos damos cuenta. ¿Se recuerdan cuando vimos lo de los árboles de problemas, ¿verdad? Entonces, nosotros observamos algo, vemos que eso es un problema y determinamos cuál era su causa y cuál es su efecto. Efecto es lo que estamos viendo y la causa es qué es lo que lo provocó, ¿sí? Entonces, por eso es importante la observación. Y también hay técnicas de análisis que permiten establecer procedimientos y operaciones específicas que desarrollan diferentes fases para posibilitar la obtención y comprensión de datos. Entonces, hay métodos de análisis, ¿sí? Y también hay técnicas. Las técnicas van a poderse usar para, o son parte de los métodos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo se comprendió o no mucho? ¿Sí? ¿Me puedo salir? Es que no la veo y mi internet está un poquito mal. Sí, está bien, Ale. Gracias. Los demás, ¿sí comprendieron de qué estamos hablando? ¿Se está entendiendo el tema o no mucho? Chicos. Más o menos. Ok. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que la realidad social era subjetiva, verdad? Esto sí todos lo comprendieron, que era desde el punto de vista y la situación que estuviera viviendo cada quien, así iba a ver su realidad social. ¿Esto sí se comprende? Chicos. Ya vamos a empezar la clase, que no miro que nadie más esté. Pues, eso sí. Entonces, hoy vamos a ver que también la realidad social la podemos ver objetivamente.
O sea, lo contrario, no solo porque yo lo pienso, porque yo lo vivo y esa es mi realidad social y todos tienen la misma realidad social que yo, no, sino que se va a determinar realmente cómo es la realidad social. Y para ello existen diferentes métodos. Primero, ¿verdad? Como el título era Análisis de la realidad social, ya sabemos qué es la realidad social. Ahora yo les dije la definición de un análisis, que es conocer todos los elementos y principios de un todo por medio de la distinción y separación de sus partes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar el sistema digestivo, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros sabemos que el sistema digestivo tiene boca, esófago, estómago, intestino grueso, intestino recto, el recto, ¿verdad? Entonces, todas estas partes tienen diferentes funciones y tienen diferentes estructuras, ¿verdad? Es un ejemplo. Y entonces, si vamos tomando la boca, luego el estómago, luego el esófago y todo, podemos ver que cada una de estas tiene función, tiene ciertas partes, ¿verdad? Y todo. Y entonces, al final de que analizamos la boca, el estómago y todo, ya podemos decir en conclusión que todo esto pertenece al sistema digestivo, ¿sí? Es para comprender esto, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad. Nosotros sabemos que en la comunidad hay un dirigente, ¿verdad? O en un municipio está el alcalde, su consejo, están los diferentes, podríamos decir, grupos comunitarios, líderes comunitarios y todo. Y vamos analizando cada una de las partes para que al final demos en sí cómo está la situación de todo el municipio, no solo no solo del alcalde, sino que también de la comunidad que está más alejada, ¿sí? Entonces, por eso se dice análisis, porque se va a ir viendo en cada lugar, cada parte, pero al final van a formar un todo. Eso es un análisis, ¿sí? Partimos de conocer los elementos y principios de un todo, pero por medio de la distinción y separación de sus partes. O sea, para poder conocer todo, vamos a ir analizando o viendo cada una de las partes. Eso es un análisis. Ahora sí me comprenden qué es un análisis. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y entonces dijimos que íbamos a hacer el análisis de la realidad social para que sea algo objetivo. O sea, que no sea solo desde el punto de vista de uno, que eso era subjetivo, sino que es la realidad, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué nos va a servir analizar la realidad? Para poder conocer la estructura de la sociedad, las causas y los efectos que están presentando los fenómenos sociales y entender su naturaleza. Para eso analizamos, ¿sí? Para poder entender, comprender realmente qué está sucediendo, ¿sí? Y luego yo les contaba que este análisis de la realidad social, para que sea objetivo, se va a basar en métodos. Y entonces, ¿qué es un método? Es un conjunto de principios teóricos y normas concretas de actuación, ¿sí? Es adaptable el método a la situación, pero siempre debe hacerse razonada. Y se llaman métodos, ¿verdad? Porque ya han sido comprobados, han sido utilizados y todo ya están como establecidos. Ahora, las técnicas nos van a ser parte del método, ¿sí? Y estas técnicas nos van a ayudar, por ejemplo, ¿verdad? Para establecer procedimientos y operaciones específicas para posibilitar la obtención y comprensión de los datos. Entonces,
ya sabemos que vamos a analizar la realidad social. Ya vimos que es un análisis, ya vimos qué era la realidad social y dice que para eso hay que usar métodos. Pero ¿qué es un método? Es un principio teórico y normas concretas de actuación que deben hacerse razonadamente. O sea, hay, podríamos decir, o sea, ya está todo determinado y hay que seguirlo. Ahora la técnica solo nos va a ayudar para llevar a cabo el método, ¿sí? Por ejemplo, el método científico, ¿sí? Que vamos a verlo. Método científico, ustedes lo han utilizado en ciencias naturales o en biología, que se usa y lleva la observación, recolección de datos, experimentación, ¿verdad? Elaboración de marco teórico, se plantea una hipótesis y luego ya se analizan los datos obtenidos y se va a sacar conclusiones y recomendaciones. Y, por ejemplo, la observación, que es parte del método científico, es una técnica, o sea, que la observación nos va a ayudar a llevar a cabo este método, ¿sí? Ahora sí ya se comprendió. Fue como que les fui explicando paso a paso para comprender qué era un método, qué es una técnica, qué era un análisis, qué era la realidad social y cómo es que se va a cambiar, ¿verdad? De esto subjetivo que conocíamos a algo objetivo. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del método científico y método de la sociología. ¿Sí? Y acuérdense que una ciencia, ¿verdad? Ustedes han escuchado que ya es una ciencia cuando es comprobable, ¿sí? O sea, la ciencia dice que es saber o conocimiento y por eso la sociología se considera una ciencia, ¿sí? Porque ya se ha establecido, ¿verdad? También es el conocimiento, ¿sí? Y esto es comprobable por medio de métodos, por eso se considera una ciencia. Entonces dice que los métodos, ¿verdad? Del método científico, hablábamos, lleva la observación, recolección de datos, elaboración de marco teórico, análisis para indagar acerca de la realidad a investigar y así desarrollar una base de conocimientos sobre un determinado tema. Entonces, el método científico se adapta a la sociología, porque nosotros podemos investigar de cualquier tema o encontrar el porqué de una situación social, por qué se está dando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y vamos a ver, empezamos con la observación, ¿sí? Recolectamos datos, ya empezamos a averiguar. Y entonces ya vamos a poder determinar determinamos también causas y efectos y ya damos nuestras conclusiones, ¿verdad? Y entonces dice que la sociología es una ciencia porque utiliza el método científico para sus investigaciones. Por eso es que se dice que la sociología es una ciencia. En sí, ciencia significa saber o conocimiento, pero cuando es comprobable, ¿sí? Entonces se vuelve, por eso como todo esto lo pueden comprobar, no es solo una historia que alguien se inventó, ¿verdad? De la situación que está pasando o de los fenómenos sociales, por ejemplo, entre los fenómenos sociales está la pobreza, la discriminación, la corrupción, el sistema de salud, todo esto es comprobable, ¿verdad? No es nada más de que porque yo opino que el sistema de salud está mal, no, ¿verdad? Podríamos recordar que decía
La otra vez vimos que la situación de la salud era que habían 9 médicos por cada 1000 habitantes. O sea, eso no, o sea, analizándolo bien, 9 médicos no se dan abasto para 1000 habitantes, o sea, ni ¿qué? Digamos, si fueran 10, serían como 100 pacientes que tiene que ver cada, no, 1000 pacientes que tiene que ver cada médico, ¿verdad? Algo así. Entonces, lo podemos comprobar, ¿sí? Entonces, por eso dice que la sociología se considera una ciencia porque utiliza el método científico para sus investigaciones. Y dice que parte de la observación, ¿verdad? Algo que hemos visto, según el fenómeno o situación a investigar para luego establecer hipótesis. Una hipótesis es algo que nosotros planteamos o decimos, pero no se ha comprobado. Ya cuando hacemos nuestra investigación, nuestro trabajo de campo, entonces vamos a comprobar si lo que yo dije era cierto o eran otras situaciones, ¿verdad? También las predicciones y se someten a comprobación para posteriormente refutar, o sea, eliminar, ¿verdad? No era eso la causa, sino que era otra cosa, o afirmar, sí es eso lo que dijimos, la hipótesis y verificar la compatibilidad con las predicciones. Y esto del método científico lo vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando hagamos nuestra investigación científica, o sea, nuestra investigación en cuando hagamos lo de seminario, lo del otro proyecto, pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta ahorita en resumen, ¿verdad? Está el análisis de la realidad social, que era el título. Ya vimos que es un análisis que íbamos a conocer algo, pero estudiando cada una de sus partes, distinguiéndolas y separándolas, ¿verdad? Luego ya analizamos, ¿verdad? Para conocer la estructura, las causas, los efectos y presentan los fenómenos sociales y entender la naturaleza, o sea, todas estas causas y efectos que están presentados en los fenómenos sociales y entender por qué están sucediendo. Y para esto, para hacer nuestra realidad algo objetivo, nos vamos a basar en métodos. Los métodos eran conjunto de principios teóricos y normas concretas de actuación que se deben hacer en forma razonada, porque en la sociología estos métodos son adaptables, ¿sí? Pero siempre debe ser en forma razonada, ¿sí? No, por eso no, la sociología no es una ciencia exacta que solo así puede ser, sino que hay variables, pero sí debe ser razonada. Y luego, este método se basa de técnicas, ¿verdad? Que son las que van a ayudar a establecer procedimientos y operaciones que se desarrollan en las diferentes fases para obtener y comprender los datos. Y entre ellas, entre estas técnicas está, por ejemplo, la observación, la experimentación. Son técnicas que son parte del método. Hablamos del método científico y se dice que la sociología es una ciencia porque está basada o utiliza el método científico para sus investigaciones. Entonces, todas las que son ciencias van a poder utilizar el método científico para sus investigaciones y dar los resultados, ¿verdad? Resultados concretos. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, chicos. Entonces, también el comportamiento del ser humano en interacción con lo que le rodea es el objeto de la sociología. Entonces, en sí, la sociología su finalidad es estudiar el comportamiento del ser humano interactuando, ¿verdad?, con lo que le rodea. Por eso existe la sociología. Y hay varios tipos, ¿verdad?,
varias ramas de la sociología, como la antropología, la historia, la geografía. Todas estas pertenecen a la sociología, pero en sí la sociología lo que trata es de estudiar el comportamiento del ser humano en interacción con lo que le rodea, o sea, con todo el entorno, ¿verdad? Muy bien. Luego, segundo método está el método histórico. Este método histórico fue por una visión filosófica de Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos dijeron que las acciones humanas son la fuente de producción de la historia. Para que exista historia, los humanos tienen que ir actuando e interactuando, ¿verdad? Por eso está el método histórico, que establece que esas acciones humanas son la fuente de producción de la historia. Existe el materialismo, que dice que los cambios que ocurren en los fenómenos sociales y naturales son determinados por factores materiales. Estos ya son también, vamos a estar viendo de esto del materialismo, que son ya teorías sociológicas, ¿verdad? Que es de Karl Marx, pero ya vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas teorías. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice que el método histórico también estudia procesos, acontecimientos y sistemas institucionales de las civilizaciones para descubrir antecedentes y orígenes de la vida social hasta lo que se conoce hoy en día. Y entonces, los cambios históricos se producen por la confrontación que surge entre ideas contrarias, por lo que las relaciones sociales presentan un fuerte dinamismo a través de la historia. Entonces, por eso, este método histórico se trata de estar estudiando lo que pasó, que pudo haber sido la causa de lo que estamos viviendo ahora. Por eso, como les he dicho, es importante conocer el pasado para comprender el presente y mejorar el futuro. Entonces, hoy vimos, ¿verdad? El método científico, el método histórico, y el último método que vamos a ver es el método comparativo. Cuando hablamos de comparativo es que vamos a comparar algo con otra cosa, ¿verdad? Entonces, este método comparativo se utiliza para demostrar que un fenómeno es causa de otro, ¿sí? Lo que les estaba explicando. ¿Sí? El método comparativo, entonces, un fenómeno es causa de otro. Algo está causando lo que está sucediendo. Algo fue la causa de lo que está pasando. Y se ven similitudes y diferencias. Y también podemos usar, ¿verdad?, lo que pasó el año pasado, como estamos trabajando ahora, que lo que aprendimos el año pasado nos sirve de base para ir y vamos analizando qué fue lo que estuvo bueno, lo seguimos haciendo, lo que estuvo más o menos lo mejoramos y lo que estuvo mal lo eliminamos porque no nos funcionó, ¿verdad? Entonces, también va a servir. Un ejemplo de situación donde se puede usar el método comparativo es el cambio de acción e interacción entre las personas y el desarrollo urbano del lugar donde habitan, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto, ¿verdad? En el área rural todos se conocen, todos se hablan, todos se ayudan. En el área urbana, tal vez, si mucho, conocemos a los de la cuadra, ¿verdad? O a los de 2 cuadras, por ejemplo, conocemos al de la tienda, pero a veces ni sabemos cómo se llama, solo mire, disculpe, o el chino, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de donde se usa el método comparativo. Y también está el método crítico racional, que se estudia y propone debatir acerca de los principios filosóficos y racionales de los fines que posibilitan los hechos o fenómenos que estudian las ciencias sociales. Se basan las interpretaciones, ¿verdad?, por lo que se antepone al método positivista. Entonces, crítico racional se basa en interpretaciones.
No es tanto como el método científico o el método histórico, sino que es ya su crítica, ¿verdad? Pero que sea una crítica constructiva, como dijeran, ¿verdad? Este es subjetivo también al emitir un juicio de valor sobre un fenómeno a investigar y con ello el investigador pierde su objetividad frente al caso, ¿sí? O sea, este crítico racional es más subjetivo porque yo lo critico y según mi razonamiento, pero no quiere decir que exactamente sea así. Hasta que yo ya lo haya comprobado, ya se vuelve objetivo. Si solo lo digo porque es mi punto de vista, entonces está mal. ¿Por qué? Porque no ha sido comprobado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda con estos métodos? Chicos. Si no hay dudas, nos da tiempo entonces de terminar los otros dos métodos que también utilizan la sociología o los utilizamos para el análisis de la realidad social, que es el método cuantitativo y el método cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, se refiere a cantidad. Todas las encuestas que hacen, a ustedes les han pasado encuestas, ustedes han hecho encuestas, es cuantitativo, porque solo preguntan, ¿tiene internet? Sí. ¿Es bueno su internet? Sí o no. Todo, ¿verdad? Pero hay cantidad. ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? Pero el método cualitativo es de cualidad. Entonces ya son preguntas más abiertas. ¿Tiene internet? Sí tengo. ¿Es bueno su internet? Sí o no y por qué. No es bueno porque no me está funcionando todo lo que yo necesito y tal cosa. Y a uno escribe. Y entonces ya cuando se hace cualitativamente, ¿verdad? Son por preguntas, ¿verdad? Se hacen preguntas directas o preguntas abiertas y entonces cada quien le da el punto de vista. Entonces esa es la diferencia entre usar método cualitativo y método cuantitativo, ¿sí? Entonces cuantitativo es de cantidad, es secuencial y es probatorio, sigue los pasos del método científico y parte de una idea que se delimita y de la cual se derivan objetivos y preguntas de investigación para luego construir un marco teórico, establecer hipótesis y determinar variables, trazar un plan para comprobar y medirlas en un contexto específico y analizar las medidas obtenidas por medio de métodos estadísticos para extraer conclusiones y hacemos las gráficas y todo lo que ustedes han visto en estadística. Luego, el otro método, que es el cualitativo, este sí puede desarrollar hipótesis o preguntas antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. Es la secuencia la secuencia de investigación no siempre es la misma, ¿sí? O sea, no se basa como pasos específicos, sino que a veces puede variar, a veces esto se hace primero o esto segundo, no tiene un orden establecido. Está incluida, ¿verdad? Se incluyen en este método cualitativo concepciones, técnicas, visiones y estudios no cuantitativos, y lo primordial es recolección y análisis de datos para perfeccionar las preguntas de investigación o revelar nuevos planteamientos o interrogantes. Y describen los hechos como son y su intención no es generalizar. Entonces, eso es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En lo cuantitativo se puede generalizar. 5 dijeron que no y 3 dijeron que sí, ¿verdad? En lo cualitativo es más difícil generalizar. ¿Por qué? Porque como fueron preguntas abiertas, ahí están su opinión. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Espero que hayan aprendido y hayan comprendido todo lo que estuvimos platicando, ¿verdad?